Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y las celebridades turcas. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si han leído bien el título y están a punto de sumergirse en el ojo del huracán de un escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a desgranar todos los detalles sobre esta fuerte discusión que ha sido pillada por las cámaras y está dando mucho de qué hablar. Ahora, antes de que nos lancemos de lleno a la polémica, les quiero recordar, como siempre, que si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y créanme, con la intensidad de lo que vamos a tratar hoy, querrán estar al tanto de cada actualización. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que nos trae aquí hoy. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos han explotado en las últimas horas tras la difusión de unas imágenes que captan a Hande Erçel y Kerem Bürsin en medio de lo que parece ser una discusión bastante acalorada. Ustedes saben que Hande y Kerem, después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas por el público. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, parecían mantener una relación sólida y feliz, al menos eso es lo que nos transmitían a través de sus apariciones públicas y redes sociales. Durante años, han sido el epítome de la pareja de ensueño para muchos, compartiendo momentos románticos, viajes exóticos y mensajes de amor que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, estas nuevas imágenes sugieren que las cosas no siempre son tan idílicas como parecen, y que incluso las parejas más perfectas pueden tener sus altibajos, a veces, y para nuestra sorpresa, de forma bastante pública. Los detalles que han trascendido son bastante escasos, lo cual, como bien saben, solo aviva más el fuego de la especulación. Sin embargo, lo que se ve en los vídeos es suficiente para generar una ola de conjeturas y análisis intensos. En las grabaciones, que supuestamente tuvieron lugar hace unos días, se puede observar a Hande y Kerem saliendo de lo que parece ser un restaurante de alta gama o un evento social exclusivo. El ambiente, que inicialmente podría haber sido de una noche tranquila, se torna tenso en cuestión de segundos, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido el aire entre ellos. Las expresiones faciales de ambos son reveladoras, casi una novela en sí mismas, ceños fruncidos que denotan preocupación o enfado, gestos de frustración con las manos, y un lenguaje corporal que indica claramente incomodidad y desacuerdo. Aunque el audio de los vídeos es limitado o distorsionado, impidiendo escuchar con claridad sus palabras exactas, la intensidad de sus miradas fijas, la forma en que se gesticulan con vehemencia, y la cercanía física que parece más cargada de tensión que de intimidad, todo apunta a una conversación seria, y probablemente desagradable. No es la típica charla animada que esperaríamos de una pareja enamorada. Algunos testigos presenciales, cuya identidad se mantiene en el anonimato por obvias razones, y cuyas declaraciones se han filtrado a través de canales de noticias sensacionalistas, hablan de un tono elevado en sus voces. Aunque no se describen gritos escandalosos, sí mencionan una conversación en la que la exasperación era palpable. Describen una evidente tensión entre ellos, un aura de conflicto que contrastaba fuertemente con la imagen de serenidad y complicidad que suelen proyectar. Se rumorea que la discusión pudo haber sido desencadenada por algún malentendido trivial, una diferencia de opinión sobre algún tema del día a día, o incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, por algo más profundo relacionado con sus apretadas agendas, presiones laborales o dinámicas personales que no salen a la luz. Lo cierto es que la escena capturada es un contraste impactante y, para muchos, un duro golpe a la imagen de pareja feliz y aparentemente invencible que solían proyectar. Para una gran parte de sus fans, estas imágenes son un verdadero shock, ya que esperaban, casi deseaban, que su relación continuara viento en popa, sirviendo de faro de esperanza en el a menudo turbulento mundo del amor de las celebridades. Es importante mencionar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial. Sus equipos de representación tampoco han ofrecido una explicación o desmentido. En el mundo de las celebridades, y especialmente en el de las relaciones sentimentales, el silencio a menudo genera más preguntas que respuestas. Y esta falta de declaraciones ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores en línea, creando una auténtica tormenta digital.
Los seguidores se dividen, como es habitual en estos casos, entre quienes defienden a la pareja con fervor, sugiriendo que todas las parejas discuten, que es algo humano y normal, y que no deberíamos juzgar basándonos en un fragmento de vídeo, y quienes temen, con gran preocupación, que este sea un signo de problemas más profundos y quizás irreconciliables en su relación. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y análisis, se han llenado de un sinfín de interpretaciones. Vemos expertos en lenguaje corporal analizando cada microexpresión facial, detectives virtuales intentando descifrar la dirección de sus miradas, y teóricos conspirativos tejiendo complejas narrativas sobre lo que pudo haber ocurrido. Los fans más acérrimos, aquellos que los han seguido desde sus inicios, están pidiendo prudencia y respeto, recordando a todos que son personas reales con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios problemas, y que no debemos juzgar a la ligera o basarnos en suposiciones. Otros, por su parte, no dejan de especular, y los comentarios van desde posibles infidelidades, pasando por desacuerdos laborales sobre futuros proyectos, hasta problemas personales de gran calado que podrían estar erosionando su vínculo. Es un verdadero caos informativo y nosotros estamos aquí para intentar poner un poco de orden, ofrecerles un análisis más profundo y sobre todo, una perspectiva equilibrada en medio de este torbellino mediático. Hemos visto a lo largo de los años cómo este tipo de situaciones pueden afectar enormemente la imagen pública de las celebridades. La presión mediática es inmensa, implacable y cada pequeño detalle, cada gesto, cada palabra, puede ser magnificado hasta el infinito. En el caso de Hande y Kerem, su popularidad es tan gigantesca, su alcance tan masivo que cualquier desliz, ya sea real, percibido o incluso inventado, se convierte instantáneamente en noticia de portada, en tema de conversación global. Su relación desde que confirmaron su noviazgo hace ya un tiempo ha estado bajo un microscopio constante. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa por millones de ojos expectantes. Analicemos un poco las posibles repercusiones de este incidente, tanto para ellos como para la percepción pública. Si bien es cierto que las parejas, por muy enamoradas que estén, discuten, la forma en que esto se hace público, y la manera en que se maneja después, puede tener consecuencias significativas. Para Hande y Kerem, que son ídolos para millones de personas, que representan para muchos un ideal de amor y éxito, cualquier signo de inestabilidad en su relación podría afectar la percepción que sus fans tienen de ellos. Podría generar preocupación entre los más devotos, decepción en aquellos que veían en ellos un modelo a seguir, o incluso, en casos más extremos, una pérdida gradual de admiración, al percibir una desconexión entre la imagen pública y la realidad privada. Sin embargo, también hay que considerar un aspecto crucial: este tipo de polémicas, aunque negativas en el corto plazo, también pueden generar un pico de interés mediático o una atención renovada. Para algunos, en la compleja ecuación de la fama, esto podría ser visto como una forma de mantener su relevancia, de seguir en el candelero, aunque sea por motivos menos halagüeños. Es fundamental recordar, y este es un punto que no podemos enfatizar lo suficiente, que lo que vemos en las pantallas, en las fotografías y en las redes sociales, es a menudo una versión cuidadosamente curada y editada de la realidad. Las celebridades trabajan arduamente para mantener una imagen pública positiva, para proyectar una imagen de éxito, felicidad y armonía. Pero detrás de las sonrisas perfectas, de los posados impecables y de las apariciones públicas controladas, hay personas. Personas con vidas complejas, con emociones reales, con días buenos y días malos, tal como tú y como yo. Una discusión captada por las cámaras, por fuerte o incómoda que parezca, no necesariamente define el futuro de una relación. Podría ser simplemente un momento aislado de estrés acumulado, un desacuerdo puntual que con comunicación, paciencia y tiempo pueda ser superado y olvidado. No podemos permitir que un vistazo fugaz a un instante privado dicte el juicio final sobre la solidez de un vínculo. Por otro lado, también es importante que nosotros, como público, mantengamos un consumo responsable de la información. Debemos ser críticos con las noticias que consumimos, cuestionar las fuentes, y tratar de ver las cosas con la mayor perspectiva posible. La especulación desenfrenada, los juicios precipitados y la difusión de rumores sin fundamento no ayudan a nadie, y mucho menos a las personas involucradas, quienes ya están bajo una presión considerable. Lo ideal, lo más ético y sensato, sería esperar a que Hande y Kerem decidan compartir su versión de los hechos, si es que deciden hacerlo. Su vida privada, a pesar de ser de interés público, sigue siendo privada.
Lo que sí está claro, y es una lección que se desprende de este y de tantos otros casos similares, es que este evento ha puesto de relieve la fragilidad de la imagen pública y la intensa, a menudo asfixiante presión a la que están sometidos los famosos. Su vida privada, sus relaciones personales, sus momentos de debilidad o conflicto se convierten de la noche a la mañana en tema de debate global, analizado por miles, a veces millones, de personas que no los conocen en absoluto. Y en el caso de Hande y Kerem, que han construido una base de fans tan leal, tan apasionada y tan volcada en su relación, cualquier señal de discordia, cualquier indicio de problemas, se amplifica exponencialmente convirtiéndose en un fenómeno viral. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar, mantener la calma y esperar a que la situación se aclare. Si es que alguna vez se aclara por completo. Este tipo de situaciones nos recuerdan que a pesar de su fama, de su fortuna, de su talento, siguen siendo seres humanos, tan vulnerables y complejos como cualquier otro. Y que las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera, requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, comprensión mutua. Este tipo de escándalos, aunque generen morbo, conversación y un pico de interés mediático, también nos enseñan algo valioso sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la siempre difícil tarea de navegar la vida bajo el implacable foco público. En resumen, hemos explorado a fondo el reciente escándalo que ha involucrado a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos detallado las imágenes que los captan en una fuerte discusión, las especulaciones que han surgido a raíz de estas imágenes y la significativa falta de declaraciones oficiales al respecto. Hemos reflexionado sobre cómo estos eventos pueden afectar la imagen pública de las celebridades, la presión a la que están sometidas y la importancia crucial de consumir la información de manera responsable y crítica, recordando siempre que detrás de los personajes famosos y sus proyecciones públicas, hay personas reales con vidas complejas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un placer desglosar este tema tan candente con ustedes, ofreciendo no solo la noticia, sino también una reflexión sobre su contexto y sus posibles implicaciones. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado entre Hande y Kerem? ¿Creen que esto es algo pasajero, una típica discusión de pareja que se magnificó por el hecho de ser ellos, o un indicativo de problemas más serios en su relación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer lo que piensan, sus análisis, sus opiniones. Sus aportaciones son lo que hace este canal tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y reflexivo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda enormemente a llegar a más gente. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento del mundo del espectáculo. Hasta pronto y cuídense mucho.